podamos poner en práctica en el diario vivir, Señor. Padre bendito, y que así podamos honrar, glorificar, exaltar tu nombre, Dios mío. Gracias por cada hermano que va a estar ahí sentado, escuchando, Señor, tu santa verdad, Padre bendito. Le doy gracias en el nombre maravilloso de su Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bendito Dios. Tome asiento, hermano, gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a glorificar a Dios, amén, en esta enseñanza, amén, en la clase número 9, gloria sea al Señor, donde encontramos a un Daniel orando, hermano, amén, por el pueblo de Israel, gloria sea al Señor, lo que estaban pasando ellos, la cautividad, el castigo por la rebelión ante Dios, el pecado que ellos habían cometido, gloria sea al Señor, amén, como ya dijimos el título de la enseñanza, la oración eficaz, descansa en las promesas de Dios. Ahora, hermano, ¿cuántas veces hemos quizás orado pidiendo a Dios algo y no hemos tenido respuesta? O sea, yo sé que nosotros todos, en más de alguna vez hemos orado a Dios, y en más de alguna de esas oraciones no hemos obtenido respuesta. Ahora, ¿cuántas veces hemos ayunado, orado, vigilado para tener una respuesta de Dios y no ha sucedido nada? Bueno, según nuestro entendimiento. O sea, alguna vez usted ha hecho ayuno, ha hecho oración, ha hecho vigilia y no hemos recibido esa respuesta según nuestro entendimiento. Pero según los planes de Dios, Él ya ha obrado. El problema es que nosotros, o quizás no problema, la situación es que nosotros no hemos entendido cuál es el propósito de Dios para con nosotros en ese punto determinado. Bendito sea el Señor. ¿Alguna vez hemos llegado a frustrarnos, hermanos, porque hemos orado y no hemos obtenido respuesta de parte de Dios? Quizás alguna vez hemos llegado hasta ese punto de frustrarnos porque hemos hecho una oración pidiéndole a Dios algo o poniéndole al Señor delante de Él alguna petición y Dios no ha respondido como nosotros queremos. Después de esto y mucho más podemos llegar a pensar, ¿qué pasó? O sea, podemos llegar a preguntar, ¿qué pasó? ¿Oré mal? ¿No pedí de la manera correcta? ¿Estaré en pecado? ¿Estoy orando fuera de la voluntad de Dios? O sea, cuando estas cosas pasan, que oramos, ayudamos, vigilamos, podemos llegar a preguntar, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué estoy haciendo mal al hacer estos ejercicios espirituales cuando a mi parecer lo estoy haciendo bien? O sea, puede llegar, hermano, el cristiano en este caso a sentir frustración porque Dios no le responde a aquello que está pidiendo, bendito sea el Señor. Y eso podría ser grave para nosotros como creyentes. Se nos viene a la mente pasajes, hermano, como Santiago 4:3. Pedís y no recibí porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, en medio de esa confusión que puede haber en nosotros por estar orando y no recibir respuesta, podemos llegar a pensar y se nos viene este tipo de pasajes a la mente. ¿Será que estoy pidiendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal en la oración? ¿Qué no estoy haciendo bien? O sea, puede venir ese tipo de pensamiento a nuestra mente. Y muchas personas han terminado frustrados cuando no han recibido respuesta de parte de Dios. Pareciera contradictorio que un cristiano, hermano, sometido a Dios no reciba respuesta. Pero el problema es que muchas veces no nos damos de cuenta que hay cosas que nosotros pedimos que Dios no las permite que sucedan porque Dios tiene el control de todo y Él sabe que puede ser dañino para nuestras personas, nuestra vida espiritual. Nosotros no llegamos a entender la magnitud del conocimiento de Dios. Nosotros creo que vivimos en el círculo del conocimiento que nosotros conocemos, pero no podemos entender el gran y eterno infinito conocimiento del Señor. Quiero que reconozcamos que las
oraciones, hermano, más sinceras son hechas desde la angustia o el hecho del dolor. Son las oraciones más sinceras. Hace unos años atrás yo estaba con un hermano en el hospital, su esposa iba a abortar al niño, y yo vi, hermano, la oración más sincera que he visto en la rama de ese hospital. De verdad, es la oración más sincera que yo he visto de ese hermano. En la afuera de la grama de un hospital. Se tiró ahí el hermano. ¿Cómo Dios de bueno? Ahora vamos a estudiar estos pasajes, gloria sea al Señor. Quiero que miremos hoy la primera parte del capítulo 9, una oración que hizo el profeta Daniel y que le fue respondida, hermano, aun cuando él estaba orando. O sea, a esto quiero que lleguemos. Daniel, su oración o esta oración que hizo, le es respondida, dice, aun cuando él estaba orando. Qué bonito. Que las oraciones que nosotros hacemos fueron respondidas en ese momento, aun cuando nosotros estamos de rodillas, o de pie, o acostados como aquel rey. Gloria sea al Señor que Dios respondiera esa oración. Y lo encontramos en Daniel 9:20 al 23. Dios le muestra a Daniel en respuesta a una visión basada en números de semanas, días y años, o mejor conocida, la profecía de las 70 semanas, Daniel 9, del 27 al 20, del 20, pero 9, 20 al 27. Y aquí, mis queridos, encontramos algo de mucha importancia que nos revela esta oración, que Daniel oraba en todo tiempo. O sea que Daniel, aunque estaba cautivo en Babilonia, él no había perdido, por llamarlo de alguna manera, la tradición del pueblo judío de orar 3 veces al día y de hacerlo con un corazón fervoroso. Otro punto importante para considerar en estos pasajes es en esta oración es que el modelo de verdadera intercesión es un modelo de verdadera intercesión. O sea, aquí, mis queridos, vamos a hallar no solo una oración eficaz. Alguien puede pensar, ¿por qué eficaz? Bueno, lo vamos a ver más adelantito. Eficaz, mis queridos hermanos, porque está hecha conforme a la palabra ya escrita por Dios. Por eso que la oración tiene que ser basada en lo que ya está escrito por Dios. Bendito sea el Señor. Samuel dijo unas palabras con respecto a la intercesión por su pueblo. En 1 Samuel 12:23 dijo él, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. O sea, que Samuel veía, hermano, que el dejar de interceder, de orar por el pueblo, era como un pecado. Nosotros tomemos consideración en eso. Si algunos hermanos no han tomado en consideración el orar por los demás, no estoy diciendo que es una regla o que es pecado, pero Samuel lo veía como un pecado dejarlo de hacer. Su conciencia le dictaba que si él dejaba de interceder por el pueblo o por los de él, para él era como un pecado dejarlo de hacer. Es como que nosotros dejemos de orar por la familia. Yo siento que es como un pecado si yo dejo de hacerlo. Y yo comparo esto con lo de Samuel, porque es como una responsabilidad el orar por la familia a diario. O sea, es como una responsabilidad. Para la intercesión, Samuel, Daniel, ellos se lo veían como algo común para ellos, o sea, algo necesario para ellos. Encontramos en la Biblia muchos ejemplos de oración, de ruego a favor, hermanos, del pueblo o de la iglesia en el Nuevo Testamento. O sea que esto no es solo propio del Antiguo Testamento, esto también es del Nuevo Testamento. Por ejemplo, 2 Corintios 32, 20 al 21. En Hechos 12, del 5 al 19. Aquí, hermanos, encontramos a los hermanos orando por Pedro, que estaba en la cárcel. Y Dios responde su oración. Aunque ellos estaban en ruego,
cuando Pedro toca la puerta. O sea, la oración, mis queridos hermanos, es eficaz. Lo que tenemos que entender, que la oración no va a ser respondida al momento que nosotros deseamos algunas veces, o muchas veces no va respondida como nosotros queremos que sea hecha. Hay casos contundentes en la Biblia que sí fue hecho tal como ellos oraron. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que quizás a nosotros no nos suceda lo mismo. No es porque seamos malos, más malos que ellos, sino, hermanos, que tenemos que pensar en la soberanía de Dios, en el conocimiento de Dios, y Él va a hacer como a Él le parezca que es bueno para nosotros. Él no lo hace porque es bueno para Él, Él lo hace porque es bueno para nosotros. Bendito sea el Señor. Ahora vamos al tema 1. El tema 1. La oración eficaz se basa en los hechos de la palabra de Dios. Me gustó el tema, muy acertado. La oración eficaz se basa en los hechos de la palabra de Dios. Voy a decir algo. Para saber que nosotros estamos orando eficazmente, debemos, hermanos, de basarnos en lo que la palabra de Dios ya ha dicho. Por ejemplo, vamos a pedir algo y la Biblia nos da pauta de cómo hacerlo. Hay promesas en la palabra de Dios. Hay promesas, hermanos, que yo no tengo que declarar que sucedan. Ya están en la Biblia. Hay cosas que yo no tengo que decir, atar o desatar. Ya está en la Biblia. Solo debo de orar conforme a la palabra de Dios que va a ser hecho. Porque son promesas que van a estar ahí. Ahora, la oración, creo que más adelante lo digo, nos va a ayudar. No es para manipular a Dios, sino que la oración es para que nuestro fervor en la fe crezca. Una manera de orar no es para que o recordarle a Dios lo que hizo Daniel. Dios sabía lo que había dicho por el profeta Jeremías 25:11. Dios sabía, Daniel sabía. Ahora lo que Daniel hace, su fervor crezca en esa oración. Bendito sea el Señor. Ahora esta oración es un modelo para poder tomar en cuenta, hermano. En Daniel 9:1 al 2, aquí encontramos dos puntos que tendremos muy en cuenta, hermano, y son la oración intercedora y la oración eficaz. Uno, la oración intercedora y la oración eficaz. ¿Qué es interceder? Es intervenir, actuar en favor de otro o de otros y abogar por su causa, apegado siempre en la voluntad de Dios por medio de la palabra. O sea que si yo voy a interceder por alguien, yo lo voy a hacer, o abogar por alguien, yo lo voy a hacer conforme ya está escrito, conforme a la palabra de Dios y conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en la palabra, mis queridos hermanos. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, Dios tiene el poder de dar y quitar la vida. Hay alguien enfermo entre nosotros. Yo no voy a manipular a Dios con mi oración intercedora que sane a esa persona, sino que yo voy a pedir que se haga su voluntad sobre de esa persona, aunque yo la ame, hermano, con mi corazón. Pero que si Dios tiene otros planes para con esa persona, o con nuestros familiares, con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros cónyuges. Entonces yo voy a orar que se haga la voluntad de Dios, porque Dios conoce el plan perfecto para esa persona o para mí mismo. Bendito sea el Señor. Ahora yo voy a orar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la Escritura. Él ha prometido que Él puede sanar, gloria sea al Señor, a determinadas personas o a muchas personas, pero yo no sé a quién. Puede ser por esa persona que yo estoy orando y Dios haga un milagro. Lo va a hacer y va a sanarse, y gloria a Dios. Pero desde aquí, de este púlpito, se ha dicho: a tu familiar va a ser sano y se ha muerto. Ahora, ¿por qué? Dios es mentiroso en la palabra, no el mentiroso es el que dijo. Dios no miente en su palabra. Dios es veraz. La palabra de Dios es veraz. La cuestión es no entender o orar conforme a la voluntad de Dios. Por eso, mi querido, en el momento de la oración, que no nos gane la emoción, no puede ganar la emoción. Es peligroso.
porque el corazón es engañoso y nuestros sentimientos también. Recuerden que cuando oramos no separamos la espiritualidad de la emoción, van unidas, pero tenemos que tener, cuando el Espíritu Santo nos controla. Ahora, la oración eficaz es aquella que se hace en fe, creyendo a lo prometido por Dios en su palabra. Ahora, todas las oraciones se hacen en fe, yo creo eso. Pero tenemos, hermano, que hacerlo conforme a lo que Dios ha prometido ya en su palabra. ¿Se acuerdan cuando empezó el don COVID que nos encerró unos días? Muchos pastores, líderes, empezaron a reprender al COVID y a echarlo fuera. Bueno, el COVID era sordo, no escuchó. Era sordo, no tenía oído, no escuchó. Ahora, hermano, yo estoy hablando de personas que fieles, son personas fieles en el ministerio. Algunos trastornados que andan por ahí también. Pero estoy hablando de los fieles. Ahora, ¿qué pasó? ¿Dios no les escuchó? ¿O era un plan divino? Tenemos que separar las dos partes, mis queridos. ¿Era un plan de Dios? ¿O era que Dios no quiso escuchar? Bueno, cuando eso sucede, hermano, tenemos que entender que hay un plan redentor, hay un plan entre medio que nosotros no podemos controlar, que lo único que lo puede controlar es Dios, como el caso que estamos viendo. Dios había determinado que el pueblo de Israel iba a estar 70 años cautivos. Ahora, Daniel lo estaba orando para reprendiendo 70 años que pasaran de ninguna manera. Daniel estaba orando porque el tiempo ya estaba para cumplirse. Y él estaba diciendo, Señor, el tiempo ya está cerca de que se cumpla. Tu palabra que diste por el profeta Jeremías es veraz, es real y yo la creo. Y yo creo que ya vamos a salir libres de esto. O sea, vea la diferencia que hay entre algunas oraciones que hemos escuchado y la oración que hizo Daniel. Esa es la oración eficaz. Y Santiago 5, del 13 al 15, nos da una pauta, o Santiago 1 al 6, aunque aquí el texto está sobre la sabiduría, pero dice que no haya duda al hacerlo. ¿Sabe, mi querido? En otras palabras, no nos vayamos a frustrar cuando alguna vez oremos y no miremos respuesta. Busquemos mejor la soberanía de Dios y que sea el plan divino en nuestras vidas. Amén. ¿Cuánto hemos orado por cosas muy importantes para nosotros y no han sucedido? Y no es quizás, hermano, porque haya orado mal, sino porque el plan de Dios quizás es otro. Bendito sea Dios. Ahora bien, si tomamos en cuenta el contexto de la oración eficaz de Daniel, podemos notar que él lo hizo con humillación y conocimiento escritural. Humillación y conocimiento escritural. O sea, tres palabras, hermanos, que debemos conjugar o poner juntas. Humillación, conocimiento de la Escritura. Ahora, cuando vamos a orar, y vuelvo atrás, no dejemos que las emociones nos ganen. Tenemos que orar, hermanos, tipo de oraciones, tenemos que hacerlo primero con humildad. En el caso de Daniel, ya vamos a ver. Y no solo con humildad, con conocimiento de lo que estamos orando o diciendo o pidiendo. Conocimiento de la Escritura. Por eso es importante orar con conocimiento escritural. Vamos a ver el primer punto, orar con conocimiento escritural, o sea, con conocimiento de la palabra. Y no estoy diciendo, hermanos, que seamos eruditos de la palabra, que seamos escribas de la palabra, de ninguna manera, gloria sea al Señor, sino un conocimiento general de lo que la Biblia dice. Para de esa manera orar, hermanos, y no solo venir con palabras vanas delante del Señor. Bendito sea Dios. Versículo 1. Miren lo que dice el versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Bien. Cuando leemos ese pasaje, el número 1, hermano, primero, ¿qué miramos en Daniel?
Se lo va a leer de vuelta y escúchelo con atención. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Bueno, nos damos cuenta primero que la información que Daniel nos da es conforme a lo que estaba sucediendo en ese momento. Gloria al Señor. Lo que estaba sucediendo en ese momento ya nos da a entender quién estaba de rey, en qué momento era, en qué momento estaba pasando. Bendito sea el Señor. En el año primero, Darío, hijo de Asuero. Este Darío, poco de historia, hijo de Asuero, es el mismo que menciona Daniel en 5:31 y 6:1. Se trata del gobernante a quien Ciro, rey de Persia o Persa, designó como rey de Babilonia. Bendito sea el Señor. También quiero que tengamos en cuenta que este Asuero del versículo 1 no es el mismo del libro de Esther, pues él vivió casi un siglo más tarde que el presente. O sea, no es el mismo, es otro hombre. Ahora, pero aquí viene la información. ¿Qué pasó en el primer año del reinado de Darío que fue importante para Daniel? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿cuál es la información que nos quiere dar? Versículo 2. Daniel, hermanos, miró las profecías de Jeremías concernientes a la cautividad en Babilonia y los años que ésta duraría. O sea, esto fue lo importante, por eso es importante que nos dice la fecha y quién era el que estaba reinando en esa época, pero que era lo importante de Daniel. El versículo 2, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente, escucha hermano esta palabra, atentamente. Recuerde que Daniel aquí ya tenía más de 80 años. En el año primero de Asuero, yo Daniel miré atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones, otra palabra, las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahora hermano, cuando yo veo a un Daniel que está leyendo atentamente las profecías de Jeremías, a un hombre ya mayor de edad, eso me da a entender a mí, gloria sea al Señor, que a un viejo se puede aprender de la palabra. O sea, una vergüenza para mí, yo digo para mí, que a veces me cuesta aprender de ella. Yo me siento avergonzado cuando veo este tipo de gente mayor que pudo entender la profecía. Bendito sea el Señor. Es que muchas veces la leemos con ojos no espirituales. Creo que eso es lo que pasa. Ahora, Daniel encuentra este punto importante en el versículo 2. El estudio de Daniel en este pasaje, o en esta ocasión, fue basado en los 70 años de cautividad que el profeta Jeremías había dicho o profetizado. O sea, el estudio de Daniel en este punto estuvo basado en la profecía de Jeremías de los 70 años de la cautividad. Por ejemplo, usted escoge un tema y empieza a estudiar ese tema a profundidad, a sacar cuentas, a sacar números, a ver concordancia, a ver libros, a ver todo lo que puede ser del griego, del arameo, de lo que sea, del inglés, de lo que sea. Usted quiere indagar, quiere saber. Daniel hizo esto, él indagó, él se preocupó, ¿qué está pasando? ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Bendito sea el Señor. Y un viejo, y un viejito así, estudioso en la palabra de Dios. Ahora tengamos en cuenta que ellos fueron contemporáneos, Jeremías y Daniel fueron contemporáneos, hermano. Solo que Jeremías surgió unos años antes que Daniel. En otras palabras, Jeremías fue un poco mayor que Daniel. Está Jeremías 25, 11 al 12, donde encontramos la profecía que Daniel estaba estudiando. O Jeremías 29, 10. Estos pasajes Daniel estaba viendo. En Segunda de Reyes 25, 8 al 21 encontramos también la cautividad de Judá. También en Segunda de Crónicas 36, 17 al 21 encontramos, hermanos, lo que Daniel estaba
estudiando. En Jeremías 39, del 1 al 14, encontramos la caída de Jerusalén. Algo de mucha importancia también en este capítulo es que Jeremías, aquí, después que llega la invasión de los babilónicos, es cuidado por los babilónicos y sacado de la cárcel donde le habían puesto. Jeremías 39, del 11 al 14. O sea que todo, mi querido, se estaba cumpliendo tal como Jeremías lo había profetizado. Bendito sea Dios. Jeremías estaba en la cárcel, los babilónicos los sacan de ahí, gloria sea al Señor, y todo va cumpliéndose tal como se está, o como se ha dicho en la palabra que Jeremías había recibido de parte de Dios. Quiero que miremos un dato histórico sobre la cautividad. Esto es importante, hermano, para comprender lo que vamos a ver más adelante, después del versículo 20. Daniel y otros fueron llevados a Babilonia el año 605 antes de Cristo. Sin embargo, la destrucción del templo y de la ciudad se llevó a cabo en el año 586 antes de Cristo, teniendo un periodo intermedio de unos 18 años. De unos 18 años entre la desolación o la destrucción de Jerusalén y de la cautividad del primer grupo que fue llevado, que en este caso iba Daniel y sus amigos. Bendito sea el Señor. Ahora, cuando Daniel está estudiando esta profecía, esta palabra, y orando, gloria sea al Señor, Daniel veía que ya estaba cerca el cumplimiento, tomando en cuenta desde cuando él había sido llevado cautivo a Babilonia. Por eso, hermano, qué importante es, gloria sea al Señor, leer la palabra de Dios con ojos espirituales. Bendito sea el Señor. Pienso que Daniel tenía un conteo de los años que ya habían pasado, y esto inquietaba su corazón. Él tenía conocimiento de la profecía y daba una cuidadosa atención. Usa esta palabra cuidadosa, porque digo con cuidado, hermano, tenemos que hacerlo con mucha precaución al leer las escrituras. Bendito sea el Señor. Él sabía que era la palabra de Dios. Aparte de lo profundo, o sea, ese profundo amor que había en su corazón hacia su pueblo. Él empezó a leer la profecía, no solo con un profundo amor a Dios, sino con un profundo amor a su pueblo, a sus hermanos, gloria sea al Señor. Y esto es importante, hermano, porque Daniel, lo hemos leído, lo hemos estudiado, era un hombre bien apegado al Señor, un hombre de oración, un hombre, hermano, que no fallaba, muy amado por Dios, se le dijo el ángel. Ahora, pero cuando lo miramos orar, Daniel se incluye en la oración, en la confesión de pecados. ¿Por qué? Bueno, había algo muy importante. Él amaba a su pueblo y la causa de la cautividad había sido por la desobediencia de sus padres, de sus reyes y algunos profetas. Por él se incluye en esta oración, y es ahí donde viene la humildad. Ahora, hermano, la oración debe ser con humildad, no como Lucas capítulo 18, el fariseo. Esas oraciones no son escuchadas por Dios. Yo y yo. El Señor esto. Pienso que Daniel leyó y escuchó la carta que el profeta Jeremías mandó a los cautivos de Babilonia. Y despertó en él ese deseo de indagar sobre eso. O sea, cuando Daniel lee la carta que Jeremías envía a los cautivos en Babilonia, pienso que a Daniel se le despierta ese deseo de indagar, de escudriñar un poco más de lo que Jeremías está hablando en el capítulo 29, versículo 10. De lo que Jeremías está hablando, bendito sea el Señor, pero todo el capítulo, hermano, es referente a lo de la cautiverio, del cautiverio. Y quiero que leamos Jeremías 29:7. Jeremías 29:7, el que me lo lea, porque todo el capítulo es referente a los del cautiverio. El versículo 7 quiero que me lea. Dice, y todas las naciones le servían a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra.
Jeremías 29:7. Jeremías 29:7. Ah, 7, hermano. 29:7 de Jeremías. Dice, y procurar la paz de la ciudad, a la cual os dice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. Y aquí, hermano, gracias, hermanos. Y aquí está este pasaje en específico, hermano, es esa carta que Jeremías le envía al pueblo. Pero como Jeremías sabía por parte de Dios que iban a pasar 70 años, entonces Jeremías les dice, procurad la paz de la ciudad a la cual oíste transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea que, como que a los que venimos, a la diáspora que vivimos aquí, nos envían una carta a nuestros hermanos de cualquier país que venimos y nos digan, hermanos, procuren la paz en la ciudad que viven, porque se van a hacer viejos en Virginia. Algo así. No se metan en problemas, vivan en paz, vivan tranquilos, porque Jeremías sabía que eran 70 años de cautiverio y él les escribe esta carta para que ellos tomaran en cuenta, bendito sea el Señor. Entendamos que todo esto produjo en el corazón piadoso, le puse, de Daniel, un profundo deseo de conocer el tiempo del cumplimiento de la profecía. O sea, todo esto es que, queridos hermanos, cuando hay un corazón piadoso, pone en nosotros ese profundo deseo de conocer o querer saber más. Y buscó del Señor en oración, ruego, ayuno y silicio y ceniza. Esto es lo que hizo Daniel. O sea, Daniel no solo se quedó con la información de lo que él vio en la carta o en la profecía de Jeremías, sino que él, a sabiendas que los 70 años estaban para cumplirse, él se humilló delante del Señor en ruego, ayuno y cilicio y ceniza. Esto es lo que hizo Daniel. Qué corazón más amoroso, hermano. Hermano, aquí encontramos un ejemplo de amor para el pueblo. Nosotros si no ayunamos para nosotros mismos. Muchas gracias. Eso que algunos los hacen, quizás yo no. Este hombre, hermano, estaba humillado por el pueblo, sus hermanos. Y para ser honesto, Daniel no la estaba pasando mal, ¿verdad? Excepto que lo habían metido a que los leones lo comieran, y otras cositas. Pero aparte de eso, Daniel tenía un puesto bastante importante para el gobierno. Daniel no la estaba pasando tan difícil, a pesar que era un cautivo en Babilonia, bendito sea el Señor. Usted y yo estamos cautivos en este país, que quiere decir que no. Vivimos como cautivos. El problema es que nosotros tenemos el sueño americano. El sueño americano es andar con sueño todos los días aquí. Ese es el sueño americano. Daniel estaba pasándola bien allá. De alguna manera, por decirlo de alguna manera, en comparación a lo que estaban sufriendo. Ahora, pero Daniel, mis queridos, hace una oración a favor de su pueblo. Se humilla, ayuna, ora, pone silicio, tira ceniza en su cabeza y pide a Dios. Qué bonito. Qué bonito. Que pudiéramos aprender de este tipo de amor que este hombre mostró por la nación de su pueblo. Todo el pueblo. Qué ejemplo más grande para poder aprender de él. Ve, una oración en humillación y humildad. Esto es lo que hace Daniel. No es el B del inciso. No, es el B de lo que voy siguiendo. Una oración en humillación y humildad. Una oración en humillación y humildad. Eso es lo que hace Daniel. Él ora en humildad y humillación. Bendito sea el Señor. Ahora sí, inciso B. La palabra nos compunge el corazón para orar a Dios. Por eso es importante, hermano, el conocimiento de la palabra de Dios, aun cuando vayamos a orar. Para no usar fraseologías vanas.
sino que sea algo que la palabra de Dios lo aprueba. O sea, no le estoy, vuelvo y repito, no estoy diciendo que seamos hermanos grandes conocedores, que tengamos toda la palabra en la cabeza para poder orar. No, le estoy diciendo, hermano, con conocimiento quizás general de la palabra de Dios, para así, hermanos, poder orar al Señor. Bendito sea Dios. Cuando Daniel, enterado de la profecía, hace lo que todo creyente cuyo corazón reconoce y siente que Dios es capaz de cumplir lo que ha prometido en su palabra. O sea, lo que hizo Daniel, hermano, es lo común que todo creyente con corazón piadoso puede hacer. O sea, esto que Daniel hizo no es algo, es muy especial. Es algo, hermano, que todo creyente con corazón piadoso y que reconoce que Dios tiene la capacidad de hacer lo que ha prometido, viene en oración delante de Dios. Por eso, vuelvo atrás, Daniel oró con el conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento de Daniel? La profecía de Jeremías, los 70 años de cautividad. Él viene a orar a Dios conforme al conocimiento que tenía, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Cuando él se da cuenta de lo que estaba sucediendo, él viene en humillación delante del Señor. En este versículo encontramos cómo Daniel acompaña su oración con las señales que solían indicar la pesadumbre, o sea, el peso del pecado, silicio y ceniza. Eso era como un símbolo que eso pesaba sobre ellos, que estaban angustiados por ese tipo de situación o ese tipo de pecado. El silicio y la ceniza fue algo propio de la... No lo quiero ver, hermano, un día con la casa llena de ceniza o un traje de pelo de cabra. Eso fue propio del Antiguo Testamento. Hoy tiene que presentar un corazón contrito y humillado delante de Dios. Y lo hacían como un símbolo de la degradación, el duelo y el arrepentimiento por el pecado. Por ejemplo, 2 Samuel 3:31, David lloró la muerte de Abner, comandante del ejército de Saúl. Génesis 37:34, Jacob, cuando recibió la noticia, ¿se acuerda? Que su hijo José había muerto. Los hermanos amorosos, ¿se acuerdan de los hermanos de José? Esther 4:1, describe a Mardoqueo rasgando sus vestidos, vistiéndose de silicio y ceniza. Esther 4:3, los judíos respondieron con silicio y ceniza, mostrando su intenso dolor y angustia. También los ciudadanos de Nínive, Jonás 3:5-7. O sea, esto fue propio del Antiguo Testamento. Bendito sea Dios. Por allá para nosotros, Cristo, hermano, gloria sea al Señor, hizo el sacrificio eterno. Amén, hermano. Para nosotros, gloria sea a Dios, si ayunamos, si oramos, si vigilamos, hermano, no es para que Dios haga, es para que nuestra oración o fe crezca en fervor delante de Dios. Bendito sea Dios. También los ciudadanos de Nínive, que no eran cristianos, hicieron esto, pero se arrepintieron de su pecado. Sí. Gloria a Dios. Algo de importancia en este versículo 3 es que Daniel no usó el silicio, esto es importante para nosotros, la ceniza y el ayuno como obras meritorias, o sea, como un mérito para ganar el favor de Dios, de ninguna manera, sino para que esto, hermano, le ayudara a aumentar el fervor al hacer sus oraciones. O sea que el ayuno, hermano, lo contricta a uno un poco, ¿ve? Y uno viene un poco más humilde. Después de unos días de ayuno, una hora de ayuno, hermano, la debilidad que le pega a uno está un poco más humilde. Entonces, y esto, la oración, hermano, le da más fervor. ¿A qué da más fervor? A creer a lo que Dios ya ha dicho. Bendito sea el Señor. A creer lo que Dios ya ha dicho. O sea, con esto, ayunar, vigilar y orar, esto, hermano, no es
vuelvo y repito, para torcer el brazo del Señor. Haz esto, no. Yo declaro que sea mentira. No seamos mentirosos. ¿Qué voy a declarar yo? ¿Que soy Dios? No, Señor, haz conforme a tu voluntad, conforme a lo que ya dijiste. Eso es lo que hizo Daniel. ¿Ve? Sin buscarle mucho, mis queridos hermanos. O sea, está ahí, bendito sea Dios. Que Dios nos ayude. Ahora, ¿es bueno ayunar? Amén. ¿Es bueno vigilar? Amén. ¿Es bueno orar? Amén, mis hermanos. Pero estos puntos no es para que, no es un mérito para que Dios haga, sino esto algo los ayuda. Entre más usted ora, más fe, hermano, es un misterio. Entre más ore, como que más fe tiene lo que está orando. Es como un misterio que pasa. Ayuda, hermano, es como en oración, es como un misterio que no entendemos y las cosas suceden, bendito sea el Señor. Ahora voy a hacer una pregunta, no quiero ofender a nadie. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por un familiar que está enfermo y lo hemos hecho con fe? Hemos ayunado, hemos orado, hemos vigilado y la persona se ha muerto. Sí. Yo creo que más de algunos que estamos aquí dando eso. Sí. Y la persona se ha ido, o se ha muerto si no era cristiano. Ahora, mi querido, vuelvo al principio. Vuelvo al principio a lo que dije. ¿Qué pasó? ¿Mi oración no fue eficaz? ¿O era la voluntad de Dios que esto sucediera? Era la voluntad de Dios. Ahora, hay cosas que van a suceder. Sí. Cuando usted ore, hay cosas que van a pasar y uno sabe por la oración y la fe que Dios le ha puesto que eso ha sucedido, gloria sea al Señor, conforme a la voluntad de Dios. Ahora, por eso desde el principio dije que Daniel oró conforme al conocimiento, y en este punto específico, conforme a los 70 años de cautiverio, que él sabía que iban a suceder. O sea, no era algo escondido para Daniel, eso estaba pasando, estaba en curso, hermano, estaba sucediendo. Otra pregunta: ¿cuántos de nosotros aquí hemos orado que Dios nos sane y Dios nos ha sanado? ¿Y cuántos de nosotros aquí hemos orado y hemos ayunado para que Dios nos sane y Dios no lo ha hecho? Pues hay que hay algo que pasar. ¿Qué ha pasado? Ahora, hermano, a lo que Dios nos ha sanado, no nos sintamos mejores de lo que Dios nos ha sanado. Porque Dios tiene un propósito con todos nosotros, como lo tenía con el pueblo de Israel en el cautiverio de las 70 semanas, aunque ellos estaban pagando por su rebelión, como vamos a ver más adelante, gloria sea al Señor. Y con esto no estoy diciendo que cuando nos enfermamos es por culpa de un pecado, aunque puede ser por consecuencia de algo, pero no siempre, no siempre. No quiero que vayamos a pensar que alguien se enferma porque está pagando un pecado. Espere que a usted le llegue. No se apure, tranquilo, por ahí viene el vuelto. A ver, las cajas pierden el sistema, pero le dan el vuelto de todas maneras. No piense eso, mi querido. No pensemos así. Volvamos a Daniel. Daniel pudo haber dicho: se lo merece mi pueblo por pecador. Él no dijo eso. Lo merecemos, tu juicio real sobre nosotros. Daniel era un hombre, hermano, que usted lo conoce, la historia. Pero él no oró de esa manera. Él dijo: tu juicio, Señor, es justo sobre nosotros. ¿Por qué sobre nosotros, Señor? Si él no había estado metido en eso. Y él se incluye. Por eso, hermano, quiero que seamos, usa la palabra, misericordiosos. Al ver a alguien que está sufriendo, no pensemos que es solo por culpa de su pecado. Porque somos prontos para decirlo. Yo sé que algunos de ustedes son radicales, yo también lo he dicho. Ven que ustedes algunos no tienen misericordia. Y lo digo al punto de la palabra, hermano, sin equivocarme, porque yo tengo que decir igual. Sin misericordia. Ahora, Daniel no actuó de esta manera. No actuó de esta manera. Aleluya. Sino que usó una palabra que se llama empatía.
Empatía es sentir el dolor de los demás. Eso es sentir el dolor de los Gloria a Dios. Voy a reiterar. Hay cosas que es consecuencia del pecado. Sí. Pero no todas las enfermedades o el sufrimiento que pasa el cristiano es por causa del pecado que ha cometido. Eso no vamos a la Biblia. Eliseo murió de un problema de estómago que tenía. Pablo, Juan, Eliseo. Bueno, podemos encontrar, hermano, pasajes bíblicos. Por eso no seamos prontos, hermano, para abrir la boca y hacer algún tipo de, quizás de acusación, por llamarlo de alguna manera. Tengamos cuidado, no vaya a ser que algún día nos vaya a suceder algo a nosotros. Es como que los que nunca han perdido un hijo, un hermano, un padre, pero cuando nos toca a nosotros ese turno, nos damos cuenta de lo que sí de verdad se siente. Amén. Daniel conocía la soberanía de Dios y su palabra. Esto es importante. Daniel, al orar, conocía lo que Dios tenía dispuesto a hacer. Y no solo eso, sino que él lo hacía en el conocimiento de su palabra. Aquí bien, hermanos, no oramos y ayudamos para que Dios haga las cosas, sino para que en nosotros se aumente lo que ya dije, el fervor de la fe y el creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Lo que Dios ha dicho en su palabra. Yo oro por sanidad, amén. Yo creo que Dios es poderoso y Él lo hace. Pero siempre y cuando esté bajo su voluntad. Salmo 33, 4, alguien que me lo lea. Salmo 33, 4. Alguien lo tiene. 33, 4. Porque recta es la palabra de Jehová, y todos sus obras hechas con fidelidad. Amén. Gracias. Ahora, hermanos queridos, debemos de confiar en la palabra de Dios. Yo vengo en oración pidiéndole a Dios, porque sé que la palabra de Dios es recta y es hecha con fidelidad. ¿Ven? Eso debe ser nuestro fervor al orar delante de Dios. Yo sé que la palabra de Dios es recta, es eficaz y es fiel a lo que Dios ha prometido. Yo vengo delante de Dios, hermano, en oración, en ayuno, en una vigilia, en cualquier momento, en mi casa, en mi carro, en mi trabajo, donde sea que ande, yo oro a Dios. ¿Por qué? Porque sé que Dios lo que ha dicho, lo ha dicho con fidelidad. Y Dios lo va a hacer, bendito sea el Señor. Sé, y este no es el inciso, hacer confesión en la comprensión de la palabra. O sea, yo vengo y confieso mi pecado en la comprensión de la palabra, por lo que dice el pasaje. Y en esta oración de Daniel encontramos un ejemplo, hermano, de una oración eficaz, que es respuesta a la palabra que Dios había mandado por medio del profeta Jeremías al pueblo de Israel. Quiero que entienda algo, hermano. No estoy diciendo que usted está orando mal. No vaya mal a entenderlo. O sea, por si alguien está pensando ahí, no. Solo estoy diciendo las pautas a seguir para que sea una oración. No vaya a pensar, o sea, yo estoy orando mal. Hermano, de ninguna manera. No le estoy diciendo que usted lo está haciendo mal o que está haciendo cosas malas ahora. Nosotros estamos viendo cómo Daniel lo hizo, bendito sea el Señor. Recuerde que aquel siervo de Dios le dijo, Sol, párate y haz unas cosas. Y Dios lo hizo. Y algunos dicen que este siervo de Dios lo conocía, que no le quiere, cosas que dicen por ahí. Pero Dios lo hizo. Ahora, puede ser que usted, porque algunos oramos, hermano, unas oraciones así medio subliminales, o sea que el pueblo humilde no entiende qué estamos diciendo. Y donde se quedan con la boca abierta, este hermano, exégetas de la Biblia, como ora.
No, con humildad, con conocimiento nomás de la palabra. De oración, Señor, me tengo un dolor de panza, sáname por favor. Tu palabra dice que tú eres justo. Ayúdame, si es tu voluntad, quítame este dolor. Yo he venido así, hermano, rectamente. Venía, Señor, mis riñones se pueden abrir atrás, yo estoy mal. Yo me duele, Señor, yo no quiero al hospital, tú sabes, Señor. Ay, yo no aguanto. ¿Sabes cómo estoy llamando? En humildad, o sea, yo no venía, hermano, algunas veces sí, pero yo no venía así como, ese montón de palabras escogidas. Te he escuchado, que a veces unas oraciones por la radio, cuando he ido a otros lugares. Aquí casi no usamos ese tipo de palabras, que casi no se entiende. Pero sabemos que la mayoría, hermano, quizás yo, venimos del campo. Entonces, el tipo de palabras yo no la puedo entender. Ahora, lo que hace Daniel, usa el conocimiento de la palabra que él tenía. Y es lo que encontramos a Dios. Bendito sea el Señor. Algo importante que aprendemos de esta oración es que está enraizada en una comprensión de la relación del Señor con su pueblo basada en el pacto, bendición por obediencia, maldición por desobediencia. Otro punto importante, Deuteronomio 28:1. Lo que Daniel hace, hermano, en esta oración, él sabe que lo que él está haciendo es una oración que está enraizada, está profundizada en un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, que si desobedecían, la maldición los iba a alcanzar. Si obedecían, la bendición los iba a alcanzar. Entonces Daniel, él ora, hermano, gloria sea al Señor, conforme a ese pacto que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, Deuteronomio 28:1. Ustedes hemos leído, hemos predicado en esta congregación de ese capítulo, cómo Dios obró cumpliendo su palabra. Encontramos 4 puntos en esta oración. A, adoración, versículo 4. 2, o B, una confesión de pecado, versículos 5 al 11. 3, reconocimiento de la justicia de Dios en su juicio sobre el pecado, versículo 11 al 14. 4, una súplica por la misericordia de Dios basada en la preocupación por su nombre, su reino y su voluntad. 15, 19. Ahora encontramos estos pasajes, cómo nos dan la pauta de lo que Daniel ora. Primero, adora a Dios en su oración. Adora a Dios por lo que Él está haciendo. Ahora su oración está basada en un pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. La oración está basada en las promesas de Dios. Versículo 2. Vean lo que dice. En el año primero de su reinado yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse de la salvación de Jerusalén en 70 años. O sea, Dios ya había dicho que iba a pasar 70 años, entonces Daniel ora conforme a lo que ya está escrito. Y se hace con un espíritu constrito y humillado. Versículo 3. Él ora conforme a lo que ya sabía de la palabra. Ahora, su corazón se humilla delante de Dios. Y esto es un modelo, hermano, de los elementos apropiados de la oración eficaz. Escuchen lo que dije. Esto es un modelo, no es un mandato. Es un modelo de una oración eficaz. Adoración a Dios, conocimiento de la palabra y humillación. Un modelo de una oración, hermano, que no la tenemos que hacer con palabras escogidas, sino con humildad. Y Dios la va a escuchar. Dios entiende el escritor. Eso es lo bueno, que Dios sabe los idiomas. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque la oración glorifica a Dios. La oración glorifica a Dios. Daniel adora a Dios, exaltándole o exalta su soberanía y dice: Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia. Vea cómo Daniel se acerca a Dios. Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia.
Qué bonito, hermano, este tipo de oración. Un tanto sencillas, pero directamente basadas en la palabra de Dios. Daniel en este punto hace mención de algo importante que él conocía de la ley y dice, con los que aman y guardan tus mandamientos. Ahora, vean lo importante, hermano. Si usted va a Levítico 16, 13 al 46, también habla de guardar el pacto de Dios. Ahora, es aquí, gloria a Dios, donde debemos mirar la oración de este hombre, hermano, que está basada directamente en la palabra de Dios, directamente en la palabra del Señor. Entonces, por eso es que Daniel dice, con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y eso es importante, de poder conocer en términos generales la palabra del Señor. Daniel está reconociendo que ellos, incluyendo a Daniel, como pueblo violaron el pacto de Dios y que han tenido que pagar la consecuencia, y él confiesa lo que han hecho. Esto es importante. Es como que uno de nosotros venga a orar, ya sea en el altar, aquí en este lugar, o en su casa, donde quiera que ande. Señor, la iglesia, el Dios viviente, son pecadores esos tipos. Ahora, pero ¿en cuál congregación se congrega usted? ¿A qué pueblo pertenece? O sea, es como cuando decimos, la iglesia es pecadora. Pero ¿a cuál iglesia pertenece usted? ¿Usted no? Solo estoy haciendo comparación, hermano, no estoy confrontando. Una comparación de lo que Daniel hizo. Y él se incluye. Hemos pecado, hemos hecho lo malo. ¿Por qué? Porque Daniel se sentía y era parte del pueblo que estaba cautivo, o del pueblo que estaba sufriendo. Y él sabía y él conocía que ese pecado que ellos, sus padres, sus profetas, sus reyes habían cometido, había afectado no solo a aquello, sino que había afectado, mi querido, a toda la nación del pueblo de Israel. Por eso él se incluye. Bendito sea el Señor. Por eso él se incluye en esa oración. Yo no me hubiera incluido. ¿Usted sí? Yo quizás no. De hecho, ellos me dieron la pata. Yo qué culpa tengo, me trajeron joven. Fueron los profetas, fueron los reyes, fueron nuestros padres, los viejos que pecaron. Pero él se incluye porque él tenía conocimiento de la palabra de Dios y él sabía que era parte del pueblo de Israel. Ahora, para los que están pensando, yo no pequé. Hermano, sí, yo sé que no pecó. Yo sé que no pecó. Pero es una forma de humildad. O sea, no está, hermano, participando del pecado de alguien. Es una forma de humildad, de incluirse, de meterse a esa oración, bendito sea el Señor. De incluirse, de ponerse ahí también. Y sentir, aquí viene y cabe la palabra que antes dije, sentir empatía por ese pueblo. Yo me incluyo también. Soy parte del pueblo. Señor, hemos pecado. Perdónanos. ¿Ve? No era que este cielo, nosotros no conocemos la historia. Versículo 5. Mira el versículo 5 lo que dice. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Pregunto, usted que conoce este libro, ¿Daniel se había apartado de Dios? No, dice que no. Ahora, ¿pero por qué Daniel se incluye? Porque era parte del pueblo. Esa es la razón. Era parte del pueblo. Ahora ve, mi querido hermano, que esto denota humildad. Eso denota humildad en Daniel, en esta oración. En este contexto que estamos viendo. Es lo que Daniel da. ¿Qué es lo que confiesa Daniel? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tu mandamiento y tus ordenanzas. Por esta confesión de Daniel
hermano, fue muy específica. Le voy a decir algunas veces cómo yo he orado. Y espero que usted no, porque esto es feo. Señor, perdona mis pecados. Cuando sé que he hecho un pecado específico. ¿Por qué no lo digo? Porque soy sinvergüenza. Es mejor decir, Señor, me he hecho una gran mentira hoy este día, perdóname. Porque la Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Eso es más específico, eso es más apegado a la palabra de Dios. Bueno, pero si yo digo, Señor, perdona mis pecados. Pero ¿cuáles? Tiene varios. No le querés que te perdone. Ahora, Daniel, hermano, de corazón, es específico. Él dice ya lo que hemos mencionado. Nos hemos apartado de tus mandamientos. Hemos sido rebeldes. Hemos actuado como un impío. Ahora, él lo hace conforme a lo que ya estaba escrito. Y usa los mandamientos, usa la ley para declarar lo que ellos habían cometido. Ahora, mis queridos, no es solo en nuestras peticiones ser específicos, sino también en nuestros pecados. En los pecados que cometemos a diario. Ser específico. Señor, tu palabra dice que esto, menciona el pecado, que por esto yo estoy mal, ya me he entrado al reino de los cielos, perdóname. También tu palabra dice, hijitos míos, si alguno pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Apegando a la palabra de Dios, a las promesas de Dios. Hebreos 4:16. Venir ante el trono de la gracia y encontrar el que es justo en su cosa. ¿Ven? Apegado a la palabra de Dios. Y eso, hermano, es orar con un conocimiento, aunque general, de la palabra de Dios, pero estamos apegados a su palabra. Bendito sea el Señor. ¿Ven? Daniel reconoce que como pueblo se apartaron por completo de Dios y no le obedecieron a lo dicho por los profetas, sino que hicieron oído sordo. Hermano, bienvenido. Bienvenido. Que Dios les bendiga y les dé más fuerza. Ahora bien, estos hermanos se han esforzado. Se han esforzado. Pero Dios les va a bendecir. Amén. Ahora, vamos al versículo 6. Mire lo que dice el versículo 6. Estamos, hermano, en Daniel capítulo 9. Versículo 6. No hemos obedecido a tu siervo los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Ahora, ¿qué hace Daniel? Él reconoce, porque ya había una escritura, mis queridos hermanos, antes que mandaba a obedecer la palabra de Dios. Ahora, ¿qué Daniel dice? Hemos desobedecido, y él da nombre. No hemos obedecido a tu siervo, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes. O sea, tus profetas, tus siervos, que tú les hablaste para que nos hablaran a nosotros, nosotros hicimos caso omiso de lo que tú dijiste. Y él confiesa. Toda la tierra de Israel había desobedecido a lo dicho por Dios, y el castigo, el pago por su desobediencia, o sea, la de ellos, estaba en curso, estaba en ese momento en su apogeo, en los 70 años. Más sin embargo, él reconoce que Dios es justo con lo que está haciendo. Hermano, qué humildad de este hombre. Amén, hermano. Señor, estamos pagando esto, pero a pesar de eso, tú sigues siendo justo. Amén. Porque a mí, Señor, Daniel pudo haber dicho eso. Pero él dice, Señor, a pesar del sufrimiento que estamos llevando, tú eres justo. Sí. Porque tú... Gloria a Dios, aleluya. Por ejemplo, ¿a quién le ponen un ticket por tirarse una luz en verde, rojo? O un alto. Ahora, hermano, cuando le ponen esa multa, pregunto, ¿el policía es injusto? No, hermano. Él solo está actuando con justicia. Algo que ya está escrito. Era lo mismo que Daniel estaba diciendo. Señor, tú eres justo porque estás haciendo lo que dijiste. Eso es todo lo que estás haciendo, Señor. No estás haciendo nada más, ni quitándole ni poniéndole. Estás haciendo exactamente lo que dijiste que ibas a hacer.
Eso es lo que Daniel está confesando. No está Dios haciendo ni más ni menos. Está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Y Daniel le dice, tú estás actuando con justicia por lo que estás haciendo, Señor. Nosotros somos merecedores de ese pacto. Eso es lo que Daniel en su humildad. Versículo 7. Dice el versículo 7, tuya es, Señor, la justicia y nuestra confusión de rostro, como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Quiero que pongamos atención. Aquí Daniel nos incluye. ¿Sabe por qué? Los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos. Aquí está. En todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Ahora, aparte de estar en Babilonia, habían otros grupos en otros lugares, pero Daniel no estaba con eso. Daniel estaba en Babilonia. Sí. Daniel está incluido con los cautivos en Babilonia. Ahora los otros también están pagando por la rebeldía que se había cometido. Sí. Bendito sea. No era que Daniel ya se estaba sacando del círculo, no. Solo que había otras personas del pueblo de Israel, que conocen la historia, que estaban esparcidos por todos los lugares. Qué bonito, hermano, orar como Daniel. Sí. Qué bonito. Un conocimiento pleno que había. Bueno, Dios le había dado mucha sabiduría también. Amén, hermano. O sea, yo digo, no me puedo comparar con la sabiduría que este hombre tenía, o quizás ninguno de nosotros, al menos que ahí sentado haya alguien que diga, no, yo puedo hacerlo como Daniel. Gloria a Dios por eso, hermano. Dios es grande para hacer cualquier cosa. Bendito sea el Señor. Tuya es, Señor, la justicia, que el pueblo toda está confundido. O sea, todo el pueblo está confundido por causa del pecado cometido contra de Dios. Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca, los de lejos y toda la tierra donde Dios los había esparcido por causa de su rebelión, deberían estar avergonzados. O sea, Daniel dice, este pecado que hemos cometido delante de ti, Señor, nosotros deberíamos estar avergonzados por lo que ha pasado. O sea, hermano, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito decir, deberíamos estar avergonzados por lo que hemos hecho. Daniel reconoce que todo el sufrimiento por el cual estaban pasando era su pecado y que deberían todos estar avergonzados. Sabían todo estar avergonzados. Bendita su gloria para siempre. ¿Cómo se incluye Daniel? Y muchas veces cuando alguien mete la pata, por decirlo así, nosotros decimos, no le da vergüenza al hermano. Ese hermano es parte de la congregación. No van a criticar solo al hermano, van a criticar a toda la congregación. Así es, hermano. Ahora, ¿cuál sería la palabra correcta? Deberíamos. Ese era el punto de Daniel. Vuelvo y digo atrás, no es que lo esté incluyendo al pecado de alguien, solo que somos un pueblo, somos el cuerpo de Cristo. Ellos eran la nación escogida por Dios. Ese pecado les había afectado a toda la nación. Y había excepciones que no habían pecado, que no habían cometido rebelión contra Dios. Pero Daniel toma bien incluirse en esa oración en humildad al Señor. Ahora, hermano, voy a concluir diciendo que la oración es el medio por el cual debemos confesar nuestros pecados. La oración es el medio, o sea, venimos delante de Dios y ya dije de qué manera o de qué manera podemos hacerlo, que no es un mandato, no es una ley, no es una ordenanza, quizás, pero lo que sí dije, que tenemos que ser específicos. Sí. Y reconocer que Dios es justo en todo lo que hace. Eso también, hermano, es bueno para nosotros. Por ejemplo,
sino alguno de nosotros tuvo algún vicio y ahora parece alguna enfermedad que le está molestando. Bueno, yo puedo decir, Señor, tú eres justo, gracias porque me salvaste, pero esto que estoy pasando es por causa de la mala vida que llevé. Bendito sea el Señor. Dios es justo, Dios me salvó y gloria a Dios por eso. Gracias a Dios que no me mató cuando era un pecador. Sí. Ahora, pero padezco de alguna consecuencia de lo que hice. Señor, tú eres justo. Gracias porque me salvaste. Y a lo demás, el resto, encárgate tú. La justicia de Dios. Es bueno que recordemos que la oración debe ser hecha de acuerdo a la palabra de Dios, creyendo a la memoria, o sea, trayendo a la memoria sus mandatos, ordenanzas y promesas. Hermano, eso es bueno. Orar. Señor, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Tu palabra dice que después del bautismo de aquel hombre, tú lo volviste a llenar. Y yo creo esa palabra y quiero volver a ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Hay una palabra. Sí. Hay una palabra. Señor, quiero que me guarde este cuerpo. Tu palabra dice que mi cuerpo es templo y morada de tu Espíritu Santo. Guarda mi cuerpo en santidad. Hay una palabra escrita. Yo debo de creer eso. Señor, yo quiero ser santificado por tu palabra. Tu palabra dice santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícame, Señor, con tu palabra. Hay una palabra basada en la palabra de Dios. Señor, dame sabiduría porque soy un tanto torpe. Tu palabra dice que el que falta sabiduría la pida a Dios que la dé en abundancia. Dame sabiduría, Señor. Eso dice tu palabra. Ahora, vamos a orar conforme a la palabra de Dios. Bien. Ahora, eso es lo que hizo Daniel, mis queridos hermanos. Él oró conforme a la palabra de Dios. Él no se apartó de la verdad de Dios. Él lo hizo conforme a lo que estaba escrito, a lo ya dicho por Dios. A lo ya dicho por Dios. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Pero a veces la emoción me gana. A veces la emoción me gana. Y no lo hago conforme a lo que está escrito o conforme a la voluntad de Dios. Porque la emoción me gana. Yo quiero ser sano. Yo quiero recibir lo que estoy pidiendo. Y en esa emoción me olvido de lo que está escrito ya en la palabra de Dios. La oración no es para ordenar lo que ya dije, que Dios haga algo que nosotros queremos, sino para aumentar en nosotros el fervor de fe en su palabra y hacer peticiones conforme a lo ya escrito. O sea, entre más oro, mi fe se aumenta, entonces yo hago peticiones a Dios conforme a lo que ya está escrito. ¿Ve? O sea, la oración es buena, hermanos. Los ejercicios espirituales son buenísimos, hermanos, ayudan. Pero tienen que hacerse conforme a la voluntad de Dios. La oración no debe hacerse con arrogancia. La oración no debe hacerse con arrogancia y con confianza en nosotros mismos, como el don fariseo de Lucas 18, del versículo 9 al 14, sino con confianza en Dios, como Daniel dice, no confiamos en nosotros mismos, sino en ti, Señor. Eso es, hermano, lo que debemos de hacer. Otra vez, vuelvo y repito, no vaya a estar pensando que estoy juzgando su oración. De ninguna manera, Dios me libre de hacerlo. Así es, hermano. Solo estamos viendo pautas de lo que Daniel hizo al orar. ¿Cómo él lo hizo? ¿Cuál fue su fundamento? ¿Cuáles fueron sus palabras? ¿En qué se apoyó y por qué se apoyó en eso? Eso es lo que Daniel hizo. Ahora, cuando yo vengo a orar, tengo que tener un fundamento en mi oración de lo que voy a decirle a Dios. Yo no estoy diciendo que seamos grandes oradores como Daniel, de ninguna manera, sino hacerlo quizás con sencillez y conocimiento de lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Bendito sea el Señor. Eso es lo que Dios hace en nuestros corazones. Hacerlo con humildad. Yo sé que de alguna manera nosotros estamos aprendiendo día con día de cómo hacer las cosas. Y gracias a Dios que Dios nos ha dado la capacidad de aprender todos los días. Todos los días. Gloria a Dios. Y lo malo es
que aprendemos cosas buenas y cosas malas. Pero Dios le ha dado la capacidad de aprender. Ahora las cosas malas tenemos que desecharlas. Estamos viendo una base, hermano, por llamarlo de alguna manera, de cómo poder orar delante de Dios basado en su palabra. Basado en su palabra. Los gritos o lo suave que hablen, no importa. Importa la calidad de oración que hagamos delante de Dios. La postura. Usted habla fuerte, déjale, mi querido. Yo me voy de la garganta rápido. Pero usted puede hacerlo, tiene una voz de un coronel del ejército. Santo. Hágalo. Dios no es sordo ni tampoco le molesta que le grite. Siempre y cuando se haga conforme a la voluntad ya expresada de Dios en su palabra. Eso es lo que quiero que aprendamos. Hacerlo conforme a la voluntad de Dios expresada en su palabra. No es lo que yo pienso que es. Porque cuando yo lo hago pensando en mí, que yo soy mejor en la oración, o no quizás mejor, sino que lo que estoy haciendo es bueno. Yo parece que mencionaba ayer como David, el arca, mandó traerla de la manera equivocada. Y muchas veces lo hemos hecho de esa manera. Hemos orado, mis queridos, de la manera equivocada. Hemos pecado delante de Dios, orando a veces con arrogancia, a veces oramos desconociendo la palabra de Dios. Y hemos pecado delante de Dios, aún orando. Aunque hermanos no lo creamos, a veces lo hemos hecho. Hemos pecado delante de Dios porque lo hemos hecho de una manera equivocada, abrogando su palabra y lo que Él ha dicho en una oración que hemos hecho quizás. Aleluya. Orando podemos pecar. Y no solo eso, predicando podemos pecar. Sí. No me creer que solo orando, predicando también podemos pecar. Al decir cosas que Dios no ha dicho. No vayan a pensar, hermano, que no, está predicando. A veces los predicadores podemos, hermano, cometer errores garrafales con la palabra de Dios. Sí. Y es un pecado. Así que, mis queridos hermanos, esta primera parte nos enseña una base para orar. El versículo 8 al 19, vamos a ver cómo Daniel desarrolla la oración. Vuelvo y repito. No se vaya a frustrar si Dios no le ha conectado en oración. Por favor, no lo haga. No lo haga. Dios lo puede hacer en su momento. Siga orando. Siga clamando a Dios. Siga esperando en Él. Yo no sé si Él lo va a hacer o cuándo lo va a hacer o si no lo va a hacer. Pero mi deber es seguir orando a Dios y esperando en su promesa y en su palabra. Así que mi consejo es, no vaya a frustrarse por una oración no respondida. No vaya a frustrarse por una oración no respondida. Siga orando o sigamos orando al Señor. Aleluya. Puesto de pie. Gracias, poderoso. Padre, gracias, Señor. eterno, soberano. Gracias, Bendito, Señor, soberano, por este Rey día. de los cielos, de la Hemos tierra, tomado, Señor, Padre. el ejemplo de una Grande, oración que soberano, nosotros Cristo, hacemos, el Señor. Espíritu poderoso. Señor, ayúdanos para aprender a hacerlo. Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para venir de la manera correcta delante de ti. De la manera, Señor, que a ti te agrada y no a nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocer tu palabra, para hacerlo de una manera agradable delante de ti, Señor. Señor, pecamos, cometemos pecado, Dios mío. Pero ayúdanos y perdónanos, Señor amado, para poder buscarte, Señor, de la manera correcta, tal como tú lo mandas, Dios mío amado. Enséñanos. Enséñanos por medio de tu palabra, Señor, y permítanos, Padre, que lo que estudiamos, aprendemos, Señor, lo pongamos en práctica, Señor, para no ser como nubes sin agua, como las olas del mar, o como símbolos resonantes, como tu palabra dice, Señor. Ayúdanos a llevar esta palabra al terreno de la práctica, que es lo que más nos cuesta, Dios mío amado. Y bendice a este pueblo, Señor, que cansado o enfermo estaba ahí sentado, Señor. Padre bendito, escuchando tu palabra, Señor. Gracias le doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén, hermano. Dios le bendiga. Y siga orando por nosotros.